distintos países, personas afirmaron haber escuchado un sonido metálico proveniente del cielo, un eco grave que nadie logró explicar del todo. No estoy diciendo que sean las trompetas bíblicas, pero hay un detalle en las escrituras que pone la piel de gallina. Cuando el Apocalipsis se mueve, no comienza en silencio, comienza con sonido. Juan describió 7 trompetas que marcarían momentos decisivos en la tierra. Y la pregunta que no deja de resonar es simple e incómoda. ¿Estamos solo ante fenómenos curiosos o escuchando ya ecos de algo mayor? Hoy, sin exageraciones y sin invenciones, vamos a mirar lo que está escrito, lo que la historia ya mostró y lo que nuestro tiempo parece susurrar. Si esto hace sentido para ti, acompáñame. Juan, el apóstol exiliado en la isla de Patmos, relató en su visión algo que hasta hoy causa escalofríos. Escuchó sonidos de trompetas que no eran metáforas vagas, sino señales de eventos que cambiarían el rumbo del mundo. 7 trompetas, cada una anunciando un capítulo de crisis, juicio y transformación. Lo más curioso es que Juan no era un escritor cualquiera. No estaba inventando una fábula para impresionar, estaba relatando lo que vio, en detalles que desafían cualquier explicación humana. Para él, cada sonido era real, cada imagen era vívida. La primera trompeta hablaba de fuego y sangre cayendo sobre la tierra, quemando árboles y vegetación. Hoy, cuando vemos bosques enteros ardiendo en la Amazonía, en California o en Australia, es imposible no hacer esa conexión. ¿Será solo coincidencia? La segunda trompeta hablaba de algo parecido a una montaña ardiente cayendo al mar. Juan no tenía palabras modernas para describirlo, pero piensa, ¿no suena similar a un volcán en erupción o incluso al impacto de algo venido del espacio? El mar transformado, barcos destruidos, vida marina desapareciendo, imágenes que ya hemos visto en documentales y noticieros. La tercera trompeta trajo aún más misterio. Una estrella llamada Ajenjo cayó sobre ríos y fuentes, volviendo las aguas amargas y mortales. Y aquí un detalle llama la atención. Ajenjo es también el nombre de la planta que, en algunos idiomas, dio origen al nombre de la ciudad de Chernóbil. Cuando ocurrió el desastre nuclear, muchos se preguntaron si no estaban frente a un recuerdo profético. Y así cada trompeta resuena como un aviso. Algunas parecen referirse a desastres naturales, otras a guerras o acontecimientos que desafían la lógica humana. Pero todas tienen algo en común. Despiertan, inquietan, hacen pensar. Ahora, la gran pregunta es, ¿serán estos eventos solo metáforas del pasado o señales de acontecimientos que todavía se están desarrollando delante de nosotros? Mira a tu alrededor. Lo que vemos hoy no es solo la rutina de un mundo moderno, sino un planeta en convulsión. Terremotos que arrasan ciudades enteras en cuestión de minutos, tsunamis que devoran pueblos costeros, volcanes que estuvieron dormidos por siglos y despiertan con una furia repentina. Cada imagen transmitida en vivo parece un recordatorio de que la Tierra sigue gritando. Pero no son solo las fuerzas de la naturaleza. Las guerras volvieron a ocupar los titulares diarios. Regiones que parecían estables ahora están en conflicto, y las amenazas nucleares se mencionan como si fueran simples cartas de negociación política. Millones de personas huyen de sus hogares, cruzan fronteras en busca de seguridad, recordándonos que la paz mundial es frágil como el vidrio. ¿Y quién puede olvidar la reciente pandemia? En pocos meses, fronteras cerradas, ciudades silenciosas, aviones detenidos, millones de vidas interrumpidas. Un virus invisible mostró que, por más avanzada que sea la ciencia, no tenemos el control que pensábamos tener. El miedo, el aislamiento y la sensación de fragilidad colectiva fueron una especie de despertar global. Al mismo tiempo, vivimos una crisis climática cada vez más alarmante. Incendios forestales consumiendo áreas inmensas, lluvias torrenciales que convierten calles en ríos, sequías prolongadas arruinando cosechas. Los científicos advierten que el planeta está cerca de puntos de no retorno. Es como si la propia creación estuviera clamando, en voz alta, que algo no está bien. Y en medio de todo esto, surge la tecnología avanzando a un ritmo acelerado. Inteligencias artificiales tomando decisiones. Robots reemplazando a los seres humanos en tareas complejas.
Fronteras éticas siendo probadas cada día. Para algunos es progreso, para otros es la señal de que el hombre está cruzando límites que no debería. Cuando observamos este panorama, es imposible no sentir que las palabras de Juan en el Apocalipsis suenan demasiado actuales. Trompetas que anuncian catástrofes, guerras, pestes y oscuridad parecen resonar en nuestros titulares, en las conversaciones de familias enteras, en los informes de los científicos y en las decisiones de los líderes mundiales. ¿Será coincidencia que todo esto esté ocurriendo al mismo tiempo? ¿O será que estamos frente a ecos reales, señales de que las trompetas ya comenzaron a sonar, aunque todavía no lo hayamos percibido? Hay quienes miran al Apocalipsis y dicen, eso es solo poesía, metáfora, nunca se cumplirá de verdad. Pero la misma historia de la Biblia ya ha demostrado lo contrario, una y otra vez. Piensa en el profeta Isaías, que escribió más de un siglo antes el nombre de un rey que aún no había nacido. Ciro, el monarca de Persia, libertaría a Israel del cautiverio. Cuando Isaías registró esas palabras, muchos seguramente dudaron. Pero los siglos pasaron y el cumplimiento llegó con una precisión asombrosa. Lo imposible se hizo realidad, o en el profeta Miqueas, que anunció que el Mesías nacería en Belén. Parecía improbable. Belén era una aldea pequeña, sin importancia política. Pero siglos después, fue exactamente allí donde nació Jesús. La profecía se cumplió al detalle, dejando claro que no se trataba de casualidad. Daniel, por su parte, describió la sucesión de los grandes imperios del mundo. Primero Babilonia, luego Persia, después Grecia bajo Alejandro, y por último, Roma. Cada paso ocurrió exactamente como él había relatado cientos de años antes. Hoy, incluso los historiadores se impresionan con esa precisión, y no es solo el texto bíblico lo que lo confirma. La arqueología también habla. El cilindro de Ciro, encontrado en Mesopotamia, registra la política de devolver a los pueblos cautivos a sus tierras, exactamente como lo narra el libro de Esdras. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, demostraron que textos como Isaías existían siglos antes de Cristo, intactos, preservados. También están los relatos del historiador Flavio Josefo, que en el primer siglo confirmó episodios mencionados en las Escrituras. Incluso descubrimientos recientes en cuevas cercanas al Mar Muerto, en 2021, trajeron fragmentos que refuerzan la fidelidad y la antigüedad de los textos. Estos hechos no son coincidencia. Son recordatorios de que la Biblia no inventa historias para asustar, sino que revela verdades que atraviesan los siglos. Si las profecías se cumplieron en el pasado con tanta precisión, ¿qué nos impide creer que las trompetas del Apocalipsis también puedan cumplirse delante de nuestros ojos? Esa es la gran cuestión. No se trata de si, sino de cuándo. Hay algo en las trompetas del Apocalipsis que casi nadie percibe. Juan no las describió solo como señales de destrucción. Las escribió como si fueran puertas. Puertas que se abren para revelar verdades escondidas desde el principio. Cada trompeta, con sus símbolos misteriosos, está conectada a otros pasajes bíblicos. Como piezas dispersas de un mismo rompecabezas, se enlazan con Génesis, los antiguos profetas e incluso con las palabras de Jesús en los Evangelios. Es como si el Apocalipsis fuera el punto final de una historia que comenzó mucho antes. Pero, ¿por qué Juan usó imágenes tan fuertes? Fuego, sangre, oscuridad, criaturas extrañas. Porque necesitaba traducir en palabras humanas lo que sobrepasaba la lógica humana. Era como intentar describir colores a alguien que nunca ha visto. Por eso sus visiones parecen tan enigmáticas y al mismo tiempo tan familiares. Y aquí está la revelación. Las trompetas no fueron escritas solo para anunciar catástrofes futuras. Funcionan como señales atemporales. Ecos que atraviesan generaciones, que ya resonaron en parte en el pasado, que suenan en nuestros días y que aún apuntan a lo que vendrá. Por eso, cuanto más las lees, más te das cuenta de que no se tratan únicamente de metáforas lejanas, sino de mensajes que hablan directamente a la realidad de cada época. Y es ese misterio, ser al mismo tiempo señales del pasado, del presente y del futuro, lo que convierte a las trompetas en uno de los mayores enigmas de la Biblia. Cuando Juan escribió sobre las trompetas,
Describió imágenes que parecían imposibles para su tiempo. Mares contaminados, cielos oscurecidos, criaturas extrañas, guerras a escala mundial. Pero mira a tu alrededor ahora. ¿No suena familiar? Vivimos incendios que reducen bosques a cenizas en pocas horas. Ríos y mares contaminados cargan toneladas de veneno invisible. Ciudades enteras se sumergen en oscuridad en pleno día, cubiertas por humo o tormentas de polvo. Todo eso está en los noticieros, delante de nuestros ojos. Las trompetas también hablan de guerras devastadoras. Juan no conocía tanques, aviones ni bombas nucleares, pero describió ejércitos inmensos, armas que soltaban humo y fuego, terrores que parecían salir del mismo abismo. ¿Cómo no recordar las guerras mundiales, las armas químicas, o incluso las tensiones actuales entre naciones armadas con poder para destruir el planeta en minutos? Y hay algo aún más inquietante. Juan habló de una estrella llamada Ajenjo, que volvería a las aguas amargas y mortales. Siglos después, cuando ocurrió el desastre nuclear de Chernóbil, muchos recordaron que en ucraniano Chernobyl significa justamente eso, Ajenjo. ¿Coincidencia? ¿O un eco lejano de las trompetas? No es exagerado decir que parte de lo que Juan describió ya parece resonar en nuestra generación. Cada crisis global, cada catástrofe natural, cada guerra inesperada parece sonar como una nota de esas trompetas, recordándonos que hay un propósito mayor detrás de la historia. Lo más inquietante es que estas señales no se limitan a un país, a un pueblo o a una cultura. Alcanzan al mundo entero, como si el propio planeta estuviera siendo sacudido por un llamado que nadie puede ignorar. Cuando pensamos en las trompetas del Apocalipsis, es fácil imaginarlas solo como señales cósmicas, eventos grandiosos que estremecen naciones enteras. Pero la verdad es que esos sonidos también resuenan dentro de cada uno de nosotros. Quizás tú mismo ya hayas escuchado ese sonido en forma de inquietud, ese momento en que todo parecía normal, pero de repente algo dentro de ti decía, esto no está bien, algo tiene que cambiar. Eso también es una advertencia. Es como si Dios permitiera que ecos de las trompetas resonaran en tu vida personal. Piensa en cuántas veces acontecimientos inesperados cambiaron tus planes en segundos. Una enfermedad repentina, una pérdida dolorosa, una crisis que sacudió a tu familia. ¿No parece que el suelo se abre? ¿No suena como un toque de despertar que nos obliga a ver que nada aquí es eterno? Las trompetas descritas por Juan no son solo señales para asustar, son invitaciones a despertar. Cada una guarda un misterio que, de alguna manera, también se refleja en experiencias humanas. Incendios que consumen bosques nos recuerdan heridas internas que nos arden por dentro. Mares amargos apuntan a esas aguas turbias que a veces bebemos en silencio. Dudas, miedos, decisiones equivocadas. Por eso tanta gente, al leer el Apocalipsis, siente como si el texto hubiera sido escrito para el presente. Porque, además del aspecto histórico y profético, hay algo profundamente personal. Cada trompeta suena de manera diferente en cada vida. Y quizá, sin darte cuenta, tú ya hayas escuchado una de ellas. Una de las cosas más impresionantes de la Biblia es que nunca habla al azar. Cuando Juan describió las trompetas, no estaba inventando metáforas poéticas para asustar a la gente. Estaba siguiendo un patrón que ya había ocurrido muchas veces antes. Dios anuncia y después cumple. Mira a Isaías, por ejemplo. Más de 100 años antes de que naciera Ciro, él escribió el nombre de ese rey persa, diciendo que liberaría a Israel del cautiverio. Y sucedió exactamente así. Cuando los judíos regresaron a Jerusalén, el mismo Ciro reconoció que estaba cumpliendo un decreto divino. ¿Cómo podría Isaías haber adivinado eso por sí solo? Miqueas también dejó una profecía detallada. Él declaró que el Mesías nacería en Belén, una aldea pequeña, sin importancia. Siglos después, Jesús nació justamente allí. No en Jerusalén, la gran capital, sino en Belén, tal como estaba escrito. ¿Y qué decir de Daniel? Él describió en visiones la secuencia de los grandes imperios de la historia. Primero Babilonia, luego Persia, después la Grecia de Alejandro y finalmente Roma. Cada etapa cumplida con precisión. Incluso estudiosos que no creen en Dios admiten que eso es impresionante.
Estas profecías muestran que el patrón es claro. Dios habla antes y después cumple. Eso significa que las trompetas no están allí por casualidad. Si tantas otras visiones ya se realizaron en los más mínimos detalles, ¿por qué justamente estas no habrían de cumplirse también? Cuando unimos estos puntos, entendemos que las trompetas no son solo símbolos vagos. Forman parte de una línea de acontecimientos que ya comenzó a cumplirse a lo largo de la historia y que, muy probablemente, sigue desarrollándose delante de nuestros ojos. A lo largo de los siglos, muchos intentaron decir que las profecías de la Biblia no son más que símbolos, metáforas o invenciones religiosas. Pero con cada nuevo descubrimiento, la historia parece susurrar algo diferente. Todo estaba escrito mucho antes de suceder. En 1947, un joven pastor beduino entró en unas cuevas cerca del Mar Muerto y encontró vasijas selladas hacía más de 2000 años. Dentro de ellas estaban rollos intactos de las Escrituras, entre ellos el libro de Isaías. ¿Sabes lo que eso significa? Que profecías detalladas, como el nombre de Ciro, un rey que aún no había nacido, ya estaban registradas siglos antes de que él liberara a Israel, exactamente como se había anunciado. Los arqueólogos también sacaron a la luz el famoso cilindro de Ciro, hoy guardado en Londres. Entonces, en él, el emperador persa declara su política de devolver a los pueblos exiliados a sus tierras. El mismo relato que aparece en el libro de Esdras. ¿Sería eso coincidencia? ¿O una prueba más de que la Biblia se cumple con una precisión que desafía cualquier explicación humana? Hasta Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, reconoció que muchos eventos de su tiempo estaban directamente relacionados con las antiguas profecías. Y más aún, en 2021 se descubrieron nuevos fragmentos de pergaminos, reforzando que los textos sagrados que tenemos hoy son los mismos preservados por generaciones enteras. Cada descubrimiento arqueológico, cada registro histórico, es como una trompeta silenciosa. No es un sonido que baja del cielo, sino un eco del pasado que dice: la palabra se cumple, mantente atento. Y si tantas profecías ya se confirmaron ante los ojos de la humanidad, ¿qué razón tenemos para dudar de que las trompetas del Apocalipsis también encontrarán su cumplimiento? Tal vez por eso el Apocalipsis sigue tan presente. No es solo un libro antiguo, es un texto que atraviesa culturas, inspira el arte, moldea discursos de líderes e incluso aparece en los titulares en tiempos de crisis. Y esto nos lleva al punto final de este recorrido: entender que las trompetas no son solo ecos del pasado o del futuro lejano, también suenan aquí y ahora en nuestras vidas, pidiéndonos que despertemos. Si hay algo que las trompetas del Apocalipsis dejan claro, es que nada de lo que ocurre en el mundo es casualidad. Cada señal, cada crisis, cada misterio que resuena en la tierra, es una invitación a despertar. La historia ya mostró que las profecías se cumplen en detalle, e ignorar esto es cerrar los ojos ante lo que está frente a nosotros. Quizás los sonidos misteriosos, los desastres, las guerras y los cambios que presenciamos sean solo el preludio de algo más grande. Quizás ya estemos escuchando los primeros ecos de lo que Juan describió hace 2000 años. Y si es así, la pregunta no es cuándo sucederá, sino cómo cada uno de nosotros responderá a ese llamado. Si sientes esa inquietud en tu corazón, debes saber que no estás solo. Hemos dejado en la descripción del canal un material especial, preparado para quienes desean profundizar en misterios y curiosidades bíblicas que rara vez se mencionan. Si tiene sentido para ti, vale la pena echarle un vistazo. Y no lo olvides, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Así continuarás con nosotros en este viaje de descubrimientos y revelaciones que pueden cambiar la manera en que ves la Biblia y la vida misma.